Recording in progress. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bien, vamos a iniciar la clase ya, vamos a continuar. En realidad hemos hecho el método de suavización exponencial simple. Lógicamente de que estas ecuaciones que ahora vamos a realizar nacen precisamente de la debilidad a veces de la suavización exponencial. Les indicaba, es una ecuación, es un modelo de pronóstico que no toma en cuenta la tendencia ni la estacionalidad de una serie de tiempo. Entonces, a raíz de eso, lógicamente que así se han mejorado las ecuaciones. De ahí ha nacido esta ecuación que se conoce bajo el nombre de... A ver, nos vamos a la pizarra ya. Bien, espero que estén observando la pizarra. Entonces, a ver, hemos hecho 1, 2, 3. El cuarto método, a ver, el cuarto método para realizar un pronóstico es el que se conoce bajo el nombre siguiente, ¿ya? Suavización lineal de Holt. Es el autor de estas expresiones que enseguida vamos a ver, ¿ya? ¿Qué plantea este señor Holt? Este señor Holt plantea de que la serie de tiempo presenta tendencia. Entonces, si presenta tendencia, él dice que la serie debe ser suavizada, suavizada
tomando en cuenta este factor o este componente de la serie de tiempo, ¿ya? Y lo cual dice, debe ser suavizada exponencialmente, mediante un factor, ¿ya? Mediante un factor que le denomina el beta, ¿ya? Y ese beta es el coeficiente de tendencia. Entonces yo voy a aplicar directamente la fórmula de Holt. Si en una serie de tiempo, si nos ubicamos en el sistema cartesiano, voy a tener esta relación ya. En el eje Y, la variable medido en el tiempo t, en el eje X el tiempo, y el comportamiento de la serie presenta esta evolución a lo largo del tiempo. Entonces, claramente yo puedo ver de que en esta evolución de esta serie de tiempo existe una determinada tendencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si presenta este tipo de comportamiento, lo puedo venir y lo puedo aplicar esta fórmula de Holt, sin necesidad de eliminar, ¿ya? Entonces, en las anteriores clases habíamos visto de que se puede eliminar la tendencia, pero en este caso no, ¿ya? Ya sé que tiene tendencia la serie, entonces voy a tomar en cuenta esa tendencia y voy a realizar eso, ¿ya? Ahora, en acá les estoy mostrando una serie de tiempo que está presentando una tendencia de orden creciente. Y puede que sea lineal, ¿ya? Entonces, no siempre la serie va a tener este tipo de comportamiento, ¿de acuerdo? También puede tener este tipo de comportamiento, ¿ya? A lo largo del tiempo, lo que estoy haciendo con rojo, ¿ya? Tiene tendencia esta serie de tiempos si muestra esta evolución a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces puede ser de carácter exponencial, puede ser de carácter logarítmico, en fin, hay varias tendencias que hemos dicho que se pueden presentar a lo largo, ¿ya?, de una serie de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta esa relación para poder aplicar, ¿ya? Entonces, este hold es aplicable cuando las series de tiempo presentan tendencia, ¿listo? A ver, y para eso, ¿qué es lo que él realiza? ¿Ya? Él dice, para hacer el pronóstico, primeramente, lo que se debe es, dice, primero, se debe alisar la serie. Alisar la serie. En otras palabras, me está diciendo, debo suavizar la serie. ¿Ya? Bajar ese grado de diversidad, de desviación que tiene esa serie de tiempo. Y para eso lo que voy a recurrir, dice, es a la siguiente ecuación. ¿Ya? El alisamiento lo denomina como L en el tiempo t. ¿Ya? En otros libros van a encontrar alisamiento, van a venir a decir AT, que es equivalente en la nomenclatura, y eso dice que es igual al coeficiente alfa, ¿cierto?, de suavizamiento exponencial simple, todo multiplicado por el valor real medido en el tiempo t, más 1 menos alfa, todo eso multiplicado por el alisamiento en el pasado, es decir, en el periodo t menos 1, más la tendencia, en el pasado anterior, es decir, en el periodo t menos 1. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es alisar la serie utilizando esta ecuación, donde en acá ya sé que alfa, ¿ya?, es el coeficiente exponencial simple, ¿cierto? L
es el alisamiento en el periodo T, o LT-1 es el alisamiento en el periodo T-1. ¿Listo? Y T es la tendencia en el periodo T-1. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación que a mí me va a permitir primero alisar la serie, ¿ya? Una vez alisado la serie, lo que voy a venir y voy a realizar es lo siguiente, ¿ya? El segundo paso para realizar y aplicar el modelo de pronóstico de Holt cuando toma en cuenta la tendencia. Dice la tendencia, hay que calcular, hay que estimar, dice el segundo paso, estimar la tendencia, mediante las siguientes relaciones, ¿ya? La tendencia en el periodo T va a ser igual a beta, que es el coeficiente de tendencia, todo eso multiplicado por el alisamiento en el periodo T, mediante la anterior ecuación, menos el alisamiento en el periodo anterior, más 1 menos beta, que es el coeficiente de tendencia, todo multiplicado por T, la tendencia en el periodo anterior. ¿Listo? De tal manera, acá voy a ver, beta, que es el coeficiente de tendencia. Y beta tiene que ser menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. LT, ya conocemos, es el alisamiento en el periodo T, y LT-1 es el alisamiento en el periodo T-1. Entonces, de tal manera de que nosotros ya vamos a tener y vamos a determinar la tendencia de esta serie de tiempo, de tal manera que el pronóstico, vamos a hacer como tercer paso, el pronóstico de Holt debe ser determinado mediante la siguiente relación, ¿ya? En forma general, el pronóstico en el periodo T más P periodos de pronóstico va a ser igual a L, el alisamiento en el periodo T, más P periodos del pronóstico, por T, la tendencia medido en el tiempo T. Nuevamente, P es el periodo P del pronóstico. ¿Cuántos periodos voy a pronosticar? ¿Ya? Entonces yo puedo emplear este modelo de Holt cuando la serie de tiempo presenta tendencia. Entonces, como ven, por ejemplo, la ecuación de Holt parece una ecuación bien compleja, ¿no? Pero se van a dar cuenta que con la utilización, digamos, de haciendo los cálculos, se va a convertir en una cosa bien simple, solamente que es recursivo. Es decir, primero calculo L en el periodo T, luego calculo T en el periodo T. Y la única, digamos, de repente dificultad, no dificultad, de repente un poquito de detalle, un poquito de complejidad, es determinar el valor de beta. Y a partir de los datos que tenemos en la serie de tiempo,
vamos a poder realizar el pronóstico cuando nuestra serie de tiempo va a presentar tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma, digamos, de calcular cuando una serie de tiempo presenta. No tengo necesidad de eliminar la tendencia. Entonces, puedo recurrir al método de Hall para resolver eso. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Como todo método, como todo modelo, como toda ecuación, tiene sus ventajas y sus desventajas, pues, ¿no es cierto? Una de las grandes desventajas, por ejemplo, es determinar pues, este valor de beta, ¿no es cierto? Es determinar el valor de beta. ¿Cómo determino el valor de beta? Por ejemplo, si estoy haciendo de la serie de ventas de la empresa Fesari, por ejemplo, en su línea, qué sé yo, de pastas, por ejemplo. El alfa no me lo han calculado para esas ventas, por lo tanto yo tengo que determinar el valor de beta. Otra vez les vuelvo a reiterar, otra cosa es un ejercicio en un libro, y entonces el valor de beta normalmente ya me dan como información. Entonces lo único que tengo que hacer es saber utilizar estas ecuaciones y determinar el pronóstico para los periodos que me pide el ejercicio. Pero yendo un poco a la realidad, digamos, de la aplicación de esta fórmula a la cuestión de real, tengo que determinar el valor de beta. Pues ahora, ¿cuál es la otra? Nuevamente igual que el caso de alfa, ¿ya? Voy a recurrir a la programación, la investigación operativa, donde mi función objetivo va a ser el error, mi variable de decisión va a ser beta. Sujeto A, aquí está el sujeto A. Los betas tienen que ser menores o iguales a 1, una restricción, y el beta tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, es la misma aplicabilidad que nosotros podemos encontrar para realizar eso. Ahora, muy bien. A medida que ha avanzado la ciencia, no siempre, digamos, hay series que tienen tendencia, sino también hay series que presentan estacionalidad y presentan tendencia. Entonces, a raíz de eso, ha habido otro señor que ha dicho, bueno, lo que plantea el señor Hall no siempre es para todo. Y tiene su debilidad porque mis pronósticos son demasiado altos, porque no es aplicable para aquellas series que también presentan estacionalidad y tendencia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ya, este otro método, que vendría a ser el 5, me parece, sí, 4, el 5, se presenta el método bajo el nombre de suavización multiplicativa, multiplicativa, En algunos textos se reconoce el papel de del señor Holt, y dicen el método de desarrollo multiplica de Hall-Winters. En algunos textos solamente lo colocan el método de Winters, ¿ya? Pero en acá, como su nombre está indicando, ¿están viendo la pizarra? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, en acá, por ejemplo, en el título puedo ver, me está especificando algo que yo y usted yo creo que ya lo entiende, ¿no? Me está diciendo que es aplicable cuando la serie tiene un esquema de carácter multiplicativo. En otras palabras, lo que me está diciendo es que la serie de tiempo en sus componentes, que son la tendencia y la estacionalidad, se multiplican. Para ese caso voy a aplicar este método de Hall-Winters. ¿De acuerdo? Entonces, esa es, digamos, la condición.
La condición, además, ellos establecen que la serie de tiempo, para aplicar esta fórmula, este modelo de Hall-Winters, como hemos dicho acá, tiene que presentar un esquema multiplicativo. 2, debe presentar tendencia. 3, la serie debe presentar estacionalidad. ¿Ya? Esas condicionantes me llevan a aplicar este método, esta fórmula, este modelo, para generar un pronóstico de una serie de tiempo. ¿Ya? Entonces, para este señor Hall-Winters, ¿ya?, indica que hay que hacer lo siguiente para poder pronosticar mediante este método. Lo primero que tengo que hacer es alisar la serie. Alisar la serie. O suavizar la serie. Exponencialmente. Exponencialmente. ¿Ya? Para ello voy a recurrir y voy a decir el alisamiento en el periodo T va a tener esta expresión. ¿Ya? Va a ser igual a alfa, al coeficiente de exponencial simple, todo eso multiplicado por la variable medido en el tiempo T, todo dividido, bien, aquí ya entramos, ¿ya?, a este S medido en el tiempo menos S. ¿Qué es este S? S, ¿ya?, es el factor estacional de la serie. Es decir, por ejemplo, si en el año, ¿cuántas estaciones tenemos? En el año tenemos 4 estaciones, ¿no es cierto? Tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Por lo tanto, ese viene y toma igual, ese va a tomar el valor de 4. Entonces, estoy determinando el factor estacional de la serie de tiempo. Cada cuántas veces se repite una estación, eso quiere decir. Si la estacionalidad, por ejemplo, se repitiera, ¿ya?, cada semestre, entonces vengo y digo, si es semestral, S es igual a 2. ¿No es cierto? Y si es cada mes, seguramente, si es mensual, S va a ser igual a 12. ¿Listo? Cada mes se repite. Entonces, por lo tanto, voy a conocer de la serie cómo van sus oscilaciones y de acuerdo a eso voy a venir y voy a calcular, ¿ya? Y el alisamiento dice más 1 menos alfa, menos el coeficiente de exponencial simple, todo eso multiplicado por el alisamiento en el periodo anterior, en su pasado más reciente, más la tendencia en el periodo anterior, en su pasado más reciente. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión a mí me va a permitir, cuando tengo una serie que presenta estacionalidad y tendencia, ¿ya?, y es multiplicativo su esquema, yo voy a alisar la serie mediante esta ecuación que estamos viendo en la pizarra, para lo cual necesito saber, ¿no es cierto?, el valor de alfa, que es el coeficiente exponencial simple. Y como sabemos, alfa es menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Ese es el factor estacional. L es el alisamiento en el periodo anterior
Y la tendencia es T calculado en el periodo anterior. ¿Ya? Así voy a alisar la serie. Una vez alisado la serie, suavizado la serie, lo que voy a pasar es a la siguiente etapa. La segunda etapa dice estimar la tendencia, es decir, T subíndice T, mediante la siguiente relación. Dice que la tendencia en el periodo T voy a calcular a partir de la siguiente relación. Va a ser igual al coeficiente de tendencia, beta, como hemos dicho anteriormente en Hort, todo eso multiplicado por el alisamiento en el periodo T, menos el alisamiento en el periodo anterior, más 1 menos beta, menos el coeficiente de tendencia, todo eso multiplicado por la tendencia en el periodo anterior. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo voy a venir y voy a determinar, ya nuevamente acá, beta es el coeficiente de tendencia. Nosotros tenemos que estimar este coeficiente de tendencia. Sabemos que beta es menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. ¿No es cierto? L es el alisamiento en el periodo T y en su pasado. T es la tendencia en el periodo anterior. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a estimar la tendencia, ¿ya? Entonces, este señor Winters dice, ya va a aplicar y va a calcular la tendencia mediante esta ecuación, pero también mi fórmula está hecha para series de tiempo, ¿no es cierto?, que me permitan estimar la estacionalidad. Entonces ya incorpora la estacionalidad de la serie, ¿no es cierto? Y como sabemos, un componente estacional en una serie de tiempo es cuando la serie de tiempo muestra oscilaciones, ¿sí? Ciclos, ¿ya? Que son menores a un año. Entonces, ¿cómo calculo la estacionalidad? Este señor Winters plantea que la estacionalidad, y la estacionalidad lo vamos a denominar como S sub T. La estacionalidad, dice, en el periodo T, vamos a calcular como a partir de un coeficiente estacional llamado gamma, ¿ya? Gamma, todo multiplicado por el valor de la serie medido en el tiempo T, dividido entre el alisamiento en el periodo T, más 1 menos gamma, que es el coeficiente estacional, todo multiplicado por la estacionalidad medido en el tiempo T menos el factor estacional. ¿Bien? De tal manera que acabo de decir gamma representa el coeficiente estacional. ¿Listo? Y gamma va a tomar valores menores o iguales a 1 y mayores o iguales a 0. ¿Listo? Y ese es el factor estacional. Si mis datos son de carácter trimestral, yo sé que S es igual a 4. Si es semestral, S es igual a 2. ¿No es cierto? Entonces no confundan alfa y S, ¿ya? No confundan.
Entonces, otra cosa es el coeficiente estacional y otra cosa es el factor estacional. Entonces, mediante esta ecuación yo voy a estimar la estacionalidad según este señor Winters. Entonces, fíjense, ya hemos determinado el alisamiento, la tendencia, y tercero, estamos estimando la estacionalidad de la serie de tiempo. Entonces, ya estamos en condiciones, conociendo esos tres aspectos, ya estamos en condiciones, como cuarto punto, de el pronóstico nos va a llevar para P periodos. Debemos utilizar esta relación, ¿ya? Venimos y decimos, el pronóstico F de forecast para T más P periodos del pronóstico va a ser igual al alisamiento calculado en el periodo T más P periodos del pronóstico multiplicado por la tendencia, todo eso multiplicado por la estacionalidad medido en el tiempo T menos S, el factor estacional, más P periodos de pronóstico. Entonces, esta ecuación es la que me va a permitir a mí pronosticar, ¿ya?, una serie de tiempo cuando esta serie es multiplicativa, presenta tendencia y presenta estacionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos son ya los métodos más tradicionales, más convencionales de realizar el pronóstico. Sí, hemos visto desde el promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, los métodos de suavización, el método de suavización exponencial simple, el método de Holt, y ahora estamos viendo el método de Holt-Winters, bajo un esquema multiplicativo. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos métodos siempre tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Toda ecuación o todo modelo o todo método que se puede aplicar a pronosticar siempre va a depender del grado de volatilidad que tenga una serie, ¿ya?, por el grado de desviación que tenga, por el grado de heterodasticidad que presente la serie. ¿Listo? Entonces, es muy complejo, es bastante dificultoso, ¿ya?, elaborar el pronóstico de una serie de tiempo cuando su comportamiento es de este tipo, ya. Así. A lo largo del tiempo tiene esta evolución las ventas de un determinado producto en una determinada empresa. Como podemos ver en esta serie de tiempo que parece un gazapato, pero es así cuando uno grafica la evolución de la serie de tiempo. Entonces puede ver pues que existe una gran diversidad de puntos que claramente me están mostrando una alta volatilidad, es decir, un alto grado de desviación, una alta desviación que va de punto a punto, de periodo en periodo, ¿sí? Si inicialmente, por ejemplo, la serie de tiempo estaba acá y de repente, ¿no es cierto?, ha subido acá y nuevamente ha bajado acá y otra vez llega acá, otra vez llega acá. Entonces las ventas tienen este comportamiento. Y para poder predecirlas en el futuro, seguramente vamos a tratar de buscar que tenga esto, lo que estoy dibujando con azul también, ¿no es cierto?, que tenga esa evolución. Porque no voy a hacer un loquito de esos, por ejemplo, donde yo voy a venir y voy a decir, no,
mi serie de tiempo que voy a pronosticar ahora va a ser así, va a ser lineal. Cuando claramente en este segmento de la realidad, ¿ya?, de lo que cómo vende la empresa, tiene esta evolución, no voy a venir y voy a decir, ahora va a ser lineal. ¿Por qué? Porque he encontrado un método maravilloso donde el R cuadrado está casi es 1. Cuando claramente acá estamos viendo en todo este segmento, ya en todo este segmento de vida, que no existe un comportamiento de orden lineal, pues, de la variable con el tiempo, sino acá ya sería pues lineal, acá ya sería lineal, ¿no es cierto? Entonces, cuando les hablo, por ejemplo, de volatilidad de una serie de tiempo, la volatilidad, a ver, voy a tratar de... Estás usando chaleco rosado. ¿Ah? ¿Por qué estás No. usando chaleco rosado? ¿Por qué te regalaste? Bueno, o sea, ¿por qué voy a charear? ¿Por qué ya me empezar a hacer frío mucho? Pueden apagar, apague el micrófono, estoy escuchando todo. ¿Ya? Bien, les decía ya, si yo asumiría de que esto es lineal, ya, voy a encontrarme con lo siguiente, ya, a ver, esto lo voy a usar para no tener. Entonces, aquí voy a venir, esto es lineal, digo, o sea, estoy seguro que esto es lineal, ya. Y cuando yo les digo presenta alta volatilidad, ¿qué significa? Entonces me voy a recordar, pues, ¿ya? Me voy a recordar. ¿Qué es la media y qué es la desviación? Seguramente si yo voy a hallar la media de esta serie de puntos, me voy a encontrar con esta línea roja que he trazado, ¿ya? O de repente sea, digamos, en este sentido la media, ¿ya? Voy a colocar de color azul. La media sea de esta forma, ¿ya? Va a depender mucho de los datos. Cualquiera sea, fíjense cómo sé que tiene alta volatilidad una serie, tiene una alta desviación. Entonces, acá ya les voy a remarcar, ¿ya? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Voy a agarrar este punto que estoy marcando con azul. Sé que esta es la media de la serie de tiempo, ¿ya? Entonces, voy a venir y voy a decir, ¿sabes qué? Esta serie de tiempo, voy a trazar acá esta rectita y voy a decir que esta es una distancia de su punto. ¿Qué me está diciendo la distancia de su? ¿Qué significa que es la desviación? Si se recuerdan ustedes el concepto de qué es una desviación, son los puntos alrededor de la media, ¿no ve? Entonces, es un punto que está alrededor de la media. Por lo Recording in progress. ya, reiniciamos entonces, jóvenes, ¿ya? Entonces les decía, ¿ya?
¿cómo ustedes van a ver que una serie presenta alta volatilidad? Es decir, sus desviaciones es bien altas. Pues lo único que tienen que hacer es hallar la media y ver cómo los puntos están alrededor de la media. Entonces, de tal manera que voy a agarrar, por ejemplo, a este punto que estoy marcando ahora, y voy a venir y voy a decir, con referencia a la media está acá. Entonces voy a venir y voy a decir esta distancia de esos dos. Agarro acá y nuevamente voy a agarrar otro punto acá. Ya. Mido esta vez con respecto a la media, va a ser D sub 3. Agarro otro punto acá y vengo y digo, esto es D sub 4, ¿sí? Pero claramente yo puedo ver, por ejemplo, que D sub 1, la distancia 2, es muy distinto a la distancia 1. Es muy distinto a la distancia 3, es muy distinto a la distancia 4. ¿Qué estoy diciendo? Que la desviación de cada una es alta. Son muy diferentes. Entonces, por lo tanto, ¿qué concluyo estadísticamente? Que presenta una alta volatilidad, una alta desviación. Por lo tanto, esta serie, por ejemplo, se dice, ¿ya?, no presenta estabilidad. Entonces, si me presentan así como está la serie, como he dibujado inicialmente, no puedo aplicarse el método de suavización simple. De repente me va a convenir a mí eliminar ya la tendencia, o me va a convenir eliminar la estacionalidad. Y de esa manera voy a sin realizar el pronóstico de la serie. Cuando voy a tener una serie completamente suavizada, alisada. Hace rato hemos mencionado la palabra alisar. ¿Qué quiere decir? Reducir estos Ds, estas desviaciones. Disminuir. De tal manera de que no tenga esos picos bien violentos. ¿Ya? Que trate de lograr una serie más suave. Por eso se llama suavizar, alisar. Eso es lo que buscan estos métodos convencionales. Que lógicamente tampoco lo voy a volver, ¿ya?, una serie que tenga esta relación, mire, alrededor de la media. Pequeñas variabilidades. Entonces yo vengo y digo, pues esta es una serie completamente estable y fácil de pronosticar. Y yo sé que voy a cometer un error lo más bajo que sea posible para pronosticar, ¿no es cierto? Entonces de eso se trata cuando uno hace análisis de estos métodos, ¿ya? Entonces, como cualquier método modelo tiene su desventaja y no siempre voy a obtener los resultados deseados. Porque caso contrario no necesitaría mi participación para mí. O sea, agarran el pronóstico, bueno, no necesitas, hay que nomás emplear esta fórmula, listo. Ya no se escriben libros, no se escriben papers, no se hacen investigaciones sobre pronósticos, porque ya está todo hecho, pues. Pero en la realidad no es así, pues. Porque siempre lo que vamos a tratar es de minimizar el error, ya. Ahora, muy bien, de todos los métodos que hemos visto, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál yo debería aplicar? ¿En base a qué criterios yo debería venir y decir, bueno, este método es el adecuado para realizar? ¿Cómo yo comparo, digamos, si este método es bueno? Si aplico el simple frente al hold, ¿cuál es el mejor? La única forma es de verificar si un pronóstico es bueno o es malo, es determinando pues el error del pronóstico, ¿ya? Y para eso yo voy a utilizar indicadores, pues. Por lo tanto, hay que calcular el error del pronóstico. Esa es la única forma que me va a permitir evaluar a mí mi método, mi modelo que yo estoy empleando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el error? El error se calcula del pronóstico empleando esta ecuación, ¿ya? El error es igual al valor real menos
menos el pronóstico. Al valor real menos el pronóstico. Entonces, si el error, por ejemplo, yo lo denomino E o epsilon, y sé que el valor real, el error medido en el tiempo t, va a ser igual al valor real en el tiempo t, menos el pronóstico f en el periodo t. Entonces, cualquier método que yo busque, ¿qué tengo que hacer? Minimizar el error, ¿no es cierto? Entonces, para minimizar el error se utilizan una serie de indicadores, como son el caso, por ejemplo, ¿ya? El indicador que se denomina el indicador de desviación media absoluta, más comúnmente conocido como el indicador MAT. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula este MAT? El MAT se calcula mediante la siguiente expresión, ¿ya? La desviación media absoluta del pronóstico va a ser igual a 1 sobre n, todo multiplicado por la sumatoria desde t igual a 1 hasta n periodos, ¿ya? De la diferencia en valor absoluto del valor real menos el valor pronosticado en valor absoluto. ¿Listo? Entonces, si por el método de exponencial simple, ya, mi MAT es 10, y por el método de promedio simple, mi MAT es igual a 20, ¿cuál es el método más mejor, más óptimo? Aquel que me dé una desviación media absoluta del error más bajo, pues. ¿No es cierto? Entonces voy a venir a decir, este método logro este error. ¿De acuerdo? El otro indicador que me permite a mí evaluar un pronóstico es el que se conoce bajo el nombre de error cuadrático, el error cuadrático medio. ¿Ya? El error cuadrático medio. Ese error cuadrático medio generalmente se le conoce con el nombre de MSE. Y este MSE que se presenta el error cuadrático medio, su nombre lo dice todo, va a ser igual a 1 sobre n, todo multiplicado por la sumatoria, ¿ya? Desde t igual a 1 hasta n por la diferencia del valor real menos el valor pronosticado, como dice, error cuadrático elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es el otro indicador que se utiliza para evaluar el pronóstico por un método que estamos empleando. ¿Ya? El otro método, puede hablar C, ¿ya?
El otro indicador que se utiliza es la raíz cuadrada, ¿ya?, del error cuadrático medio, más comúnmente conocido como RMSE, que en realidad es la anterior ecuación, simplemente en raíz, ¿no es cierto? RMSE, y todo lo que está arriba, ¿no es cierto? Lo único que le voy a colocar es en raíz cuadrada, es decir, 1 sobre n por la sumatoria del valor real menos el valor pronosticado, todo eso elevado al cuadrado desde t igual a 1 hasta n. ¿Listo? Es el otro indicador que me permite evaluar el pronóstico. Vayamos a otra fórmula, a otro indicador, que se conoce bajo el nombre de el indicador de error porcentual absoluto medio, más comúnmente conocido como MAPE. ¿Ya? Como MAPE. Y este MAPE se calcula mediante como su nombre dice, porcentual, ¿no es cierto? Dice que va a ser igual a 1 sobre n por la sumatoria desde t igual a 1 hasta n periodos del pronóstico en valor absoluto de la diferencia entre el valor real menos el valor pronosticado en valor absoluto, como es porcentual, todo dividido entre el valor real en valor absoluto. ¿Listo? También existe el error porcentual medio. ¿Sí? El otro indicador que se utiliza también es el indicador del error porcentual medio, más comúnmente conocido como MPE. El MPE se calcula igual a 1 sobre n por la sumatoria, aquí vamos por la sumatoria de el valor real menos el valor pronosticado por la diferencia, todo dividido entre ZT. Desde t igual a 1 hasta n. ¿No? Entonces, hay ese tipo de indicadores y en literatura también hay otros indicadores, como puede ser, por ejemplo, F, que se conoce bajo el nombre de señal de rastreo, se denomina. Señal de rastreo. Se le conoce bajo el nombre de TS. Entonces, ¿cómo se calcula TS? Dice, es igual a lo que hemos escrito anteriormente. El RMSE, todo dividido entre el MAT. ¿Ya? Entonces, otro indicador que me permite a mí evaluar un pronóstico, ¿ya? Entonces, como son indicadores de evaluación del pronóstico, los puedo emplear y comparar en función de uno de estos indicadores o dos de estos indicadores, ¿sí?
Normalmente el que es más empleado, digamos, en la mayoría de los casos es este MAPE y el MAT. Normalmente sobre esa base es la que se realiza, digamos, la evaluación de un pronóstico ya. Ahora, muy bien. ¿Qué estoy buscando con evaluar un pronóstico? En aquí antes que me olvide ya. En aquí antes. En todas las ecuaciones que hemos visto aquí. N son los periodos del pronóstico. No de la serie, sino periodos del pronóstico. Si yo les voy a decir, determine el pronóstico para 3 periodos, quiere decir que N va a ser igual a 3. Por más que tenga 60 datos, ¿sí? Ese es el número de periodos de la serie. Aquí lo que estoy hablando es de N, del periodos del pronóstico. ¿Para cuántos periodos voy a hacer el pronóstico? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta al momento en cada una de estas fórmulas que hemos realizado, ¿ya? Lo que les decía, ¿cuál es el objetivo? El objetivo siempre es minimizar el error. ¿Ya? Cuanto este error sea igual a 0, mucho mejor. Yo de esa manera voy a encontrar mayor precisión y exactitud en el método que estoy aplicando para realizar el pronóstico. Entonces, normalmente, por ejemplo, estadísticamente se dice que este error, ¿ya?, debería seguir una distribución de carácter normal con media igual a 0 y una desviación aproximadamente igual a 1. Esa es, ¿no es cierto?, una distribución de carácter normal. Entonces, debería buscar eso, ¿ya? Y de ahí va a ser y basa, digamos, su mecanismo de evaluación de un pronóstico, ¿ya? Entonces, como pueden ver a lo largo de esta clase, hemos hecho una serie de ecuaciones, una serie de indicadores, como en este caso de error. Y parece que todo fuera bien complicado y por lo tanto, de repente alguien está diciendo, no, mejor abandono la materia y otro semestre me dedico. No es tanto así, joven, ¿ya? No es tanto así. Se van a dar cuenta de que es completamente posible de que ustedes puedan aplicar estas formulitas, realizar un pronóstico adecuado y evaluar, digamos, a partir de eso una determinada volumen de ventas, por ejemplo, para hacer ciertas variables que me permitan a mí estimar con precisión, ¿ya? De repente en algunos textos alguna vez alguien ha leído hasta el momento de esto ya. Voy a venir acá al último, los indicadores. Y les decía que este error tiene que tener una distribución normal, una media igual a 0 y una desviación igual a 1. ¿Ya? Entonces, no sé si han leído, pero vamos a aclarar aquí ya. Hay un término que se conoce bajo el nombre de autocorrelación. ¿Ya? Es un término que se utiliza generalmente en las series de tiempo. ¿Ya? Es el término autocorrelación. Entonces, como su nombre acá inicialmente dice autocorrelación. ¿Qué quiere decir auto? Que estamos hablando de la misma variable, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo voy a medir el error en el periodo 1, mido el error en el periodo 2, mido el error en el periodo 3. Miranda, Juacho, a ver, apaga tu micrófono. Caramba. Tenía un examen y me resbalé al subirme en la mesa. Está muy alta. Pruébala. No, espera. ¿Verás algo? Estaba viendo televisión la señorita Miranda Juacho, así que lo eliminamos. Ya, les decía.
si cuando lean el término autocorrelación, ¿qué significa ya? Entonces, yo quiero lograr que el error se aproxime a cero, sea lo más mínimo. ¿Qué quiere decir? Si voy a calcular el error en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, cuando digo autocorrelación, significa que estos errores en el periodo 1 y en el periodo 2 y en el periodo 3 no deben estar correlacionados. O sea, no deben tener ningún tipo de relación. Por lo tanto, por eso dice ya, esto, la autocorrelación, en los errores debe ser igual a 0. O sea, no deben estar relacionados. De esa manera yo voy a lograr minimizar el error. Porque si siguen relacionados, quiere decir que no estoy aplicando el método o el modelo adecuado. Entonces, los errores no tienen ya por qué tener relación. ¿Listo? De esa manera voy a lograr que mi error sea igual a 0. ¿Listo? Eso significa la autocorrelación, ¿ya? Cuando uno viene y habla de autocorrelación, quiere decir, voy a ver el grado de relación que tiene la misma variable. Por eso no estoy diciendo aquí, solamente estoy hablando del error, o sea, de la misma variable. Por lo tanto, la autocorrelación en el error debe ser 0. No debe haber ninguna relación entre los errores. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante, digamos, en acá. De repente se me ha ido, no los he podido aclarar eso, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí todo lo que han visto, la clase teórica, ¿ya? Ahora lo que nos queda es entrar a la parte práctica y empezar a realizar, digamos, a partir y utilizar estas ecuaciones que me permitan a mí calcular por el método Holt, por el método de exponencial simple, en fin, ¿ya? Para terminar la clase, por favor, la siguiente clase, me voy a entrar al Excel, ¿ya? Para los que no saben o para los que sí saben también recuerden, hay una cosita que vamos a utilizar en el Excel. Enseguidita les voy a mostrar y voy a compartir con pantalla. Ya. Yo necesito que en sus computadoras esté habilitado la función solver. ¿Ya? Y la función solver lo pueden habilitar, ¿ya? Y tiene que estar en datos, ¿ya? ¿Están viendo el Excel? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. Normalmente se va a habilitar cuando voy a hacer un clic en el menú principal y voy a hacer datos. En el extremo de acá se va a venir y se va tal como está acá, ya dice análisis de datos, dice esquema, previsión, análisis. Tienen que habilitar ya el icono donde diga solver. Entonces, si no tienen habilitado, lo único que tienen que hacer es ir a archivo, como estoy yendo yo a archivo, y van a ir donde, en mi caso, voy a decir opciones, y ahí me va a salir esa ventana que seguramente están viendo en pantalla. Y en el lado izquierdo de la base van a tener donde dice complementos. Entonces hacen un clic ahí en complementos y les va a salir un menú en el lado derecho donde complementos de aplicación activos, complementos de aplicación inactivos, en fin. Y dice abajo, en la ventanita dice administrar complementos del Excel. Entonces van a apretar este botoncito donde dice ir. Hacen un clic. Ya. Y fíjense en acá o sea, siempre deberíamos tener habilitado herramientas para análisis, herramientas de análisis BBA nosotros. Pero aquí fíjense, Solver no está habilitado. Entonces voy a hacer un clic en esta ventanita. Ya, en Solver. Voy a aceptar.
y automáticamente ya tiene que habilitarse en este extremo derecho, ya, el solver, donde diga datos, se va a habilitar automáticamente todo lo que es análisis de datos, se va a habilitar muchas cosas que vamos a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, acá yo he hecho un clic en análisis de datos y fíjense, ya tengo suavización exponencial, ¿ves? ¿No? Entonces ya voy a tener eso. Media móvil, dice. Y voy a poder escoger esos datos a partir de este, ¿ya? Entonces, la siguiente clase, por favor, todos ya deben tener habilitado tanto análisis de datos como Solver o análisis VBA, ¿de acuerdo? Entonces, cito por favor, para que no tengan mayor problema y les enseñe a utilizar el Solver para determinar los valores de alfa, beta, gamma, ¿ya? Y podemos hacer un poquito de programación no lineal en este caso y determinar esos valores óptimos de esos coeficientes. Y esas ecuaciones que hemos visto son recursivas y por lo tanto hay necesidad nomás de de realizar un cálculo un poquito detallado. Muy bien, hasta aquí la clase entonces, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, algo para que el jueves hagamos toda la parte práctica. ¿Preguntas? Listo. Si no hay preguntitas, entonces, por favor, nos vemos el día jueves a la misma hora, mismo canal. Se cuidan. Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego y... Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Recording stopped.